Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político. Continuamos con los análisis sobre los retos que tendrá el próximo gobierno nacional para el periodo 2017-2021. Y evidentemente, no solo que el eje económico fue trascendental en la campaña electoral, sino que va a ser tremendamente trascendental y estratégico para el próximo periodo gubernamental, en lo que dije 2017-2021. Dentro del eje económico hay un sinnúmero de rubros, un sinnúmero de ítems que hay que comenzar a analizar y ver qué tratamiento le pudiese dar el próximo gobierno nacional y cuáles serían los análisis de los expertos en la política económica, en la economía, en lo que tendría que hacer el gobierno nacional. Recordemos que estamos saliendo o en la parte final o encaminados a salir de una recesión producto de la disminución de los precios de los commodities, que tuvo una afectación en el empleo, que tuvo una afectación en la calidad del empleo y termina siendo un tema principal en el debate nacional. Para aquello hemos invitado a José Hidalgo, director de Cordes, Corporación de Estudios para el Desarrollo, economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con máster en periodismo, fue periodista en la sección Economía y Negocios del diario La Nación de Buenos Aires, y a Carlos de la Torre, director del Instituto de Investigación Económica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, economista, maestro catedrático en economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Distrito Federal. Entonces, comenzamos. Durante los próximos 58 minutos analizaremos entonces cuáles deberían ser los retos de la economía para el gobierno comprendido entre el 2017-2021. Le doy la bienvenida a Carlos de la Torre, le doy la bienvenida a José Hidalgo y entramos entonces en materia. Comienzo con José Hidalgo. José Hidalgo, uno de los principales temas que se ha mencionado es el tema del endeudamiento público, el endeudamiento externo como interno. Para muchos ese endeudamiento ya estaría llegando prácticamente no solo a los niveles permitidos, sino a un nivel donde el Ecuador ya no podría seguir en ese ritmo y por tanto para dinamizar la economía tendría que llegar a acuerdos pragmáticos con el sector productivo para que sean ellos los que mediante la inversión dinamicen la economía. José Hidalgo. Carlos, muchas gracias por la invitación. También un saludo a Carlos de la Torre. A ver, en realidad el principal reto justamente creo que está en que la economía ecuatoriana pueda dejar de lado esta dependencia que ha creado especialmente en los últimos meses hacia el endeudamiento público. ¿Por qué digo esto? Porque si bien los resultados de crecimiento económico recientemente publicados por el Banco Central que muestran un repunte en el crecimiento económico en el cuarto trimestre del año, yo creo que eso no significa aún que el Ecuador haya salido de la recesión. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno ve el gasto público de los últimos meses del año pasado y de los primeros 3 meses de 2017, podemos ver que el gasto público se disparó en esos meses y lamentablemente no fue un gasto público que estuvo financiado con ingresos genuinos como podrían ser, por ejemplo, impuestos, sino que fue un gasto público financiado principalmente con endeudamiento. En ese contexto entraron recursos por emisiones de bonos, 1.000 millones en septiembre, 750 millones en diciembre, preventas petroleras por alrededor de 1.200 millones también en los últimos meses del año pasado, 700 millones de dólares entre septiembre y diciembre de 2016, a lo que se suman 1.000 millones más en enero de este año, 1.500 millones más del Banco Central en el primer trimestre y por lo tanto estamos en un contexto en el cual el gobierno ha sido capaz de generar ese repunte en la actividad, pero me parece que es un repunte que no ha estado acompañado justamente por este compromiso del sector productivo. ¿Y por qué digo esto? Porque basándome en cifras siempre oficiales, no solo estoy hablando de la caída en el empleo que mostró el INEC el año pasado, cuando se perdieron 240,000 empleos adecuados, sino también porque el Banco Central tiene un estudio mensual que se llama Estudio Mensual de Opinión Empresarial, según el cual incluso en algunos sectores que el mismo Banco Central dice que ya se empezaron a recuperar, como el comercio, la demanda laboral, es decir, la cantidad de personas que se están ocupando en esos sectores ha venido cayendo sostenidamente, no solo en 2016, sino desde 2015 y no ha repuntado. Entonces me parece que eso es una señal de que el sector productivo vea este repunte de la economía como algo todavía transitorio y que se necesita para tener un crecimiento de calidad y de largo plazo, que la inversión privada pueda ir compensando paulatinamente a la inversión pública. Dos precisiones a lo que menciona José Hidalgo. José, cuando tú me dices
que el gasto público ha sido financiado en parte con endeudamiento, ¿te refieres a gasto corriente de sueldos o gasto público de inversión? A los dos. En realidad, los dos crecieron fuertemente en el último trimestre del año, más creció el de inversión, pero a la vez tenemos que mencionar que el Banco Central publicó hace pocos días también el resultado del sector público no financiero y estamos viendo un déficit récord. Entonces, se ve que todo el gasto, en general, el gasto fue muchísimo mayor que los ingresos y por lo tanto es una situación difícil de sostener. Y la segunda precisión, cuando me dices que hay una tendencia desde el 2015 o un poquito antes en la disminución del empleo de calidad y que si bien estamos saliendo de la recesión, todavía seguimos, no hemos salido totalmente y que el sector productivo estaría esperando una mejoría más sólida para efectos de hacerse presente con inversiones. ¿A eso te refieres? Sí, de hecho, yo lo que quisiera decir es que no creo que estamos saliendo de la recesión. Yo creo que fue un crecimiento transitorio y que lo que se necesita para salir efectivamente de la recesión es que el sector privado tenga ese compromiso de invertir en el país, para lo cual seguramente va a exigir un ambiente de negocios más certero. Gracias, José Hidalgo. Carlos de la Torre, vamos con el mismo tema. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, ahora estamos en una situación que presenta algunas características particulares en cuanto a la economía ecuatoriana, que no solo es tremendamente importante desde la perspectiva de los retos que le vienen a un nuevo gobierno, sino de la sensibilidad que tiene la gente frente al tema económico. Y hay que anotar algunos elementos ya fuera de la calentura de la campaña política, ya con más frialdad. Efectivamente, el Ecuador está en una etapa en la que está saliendo de la recesión. Técnicamente, una recesión se establece cuando son 2 o más trimestres seguidos en que tenemos una caída del Producto Interno Bruto, y ya hemos tenido 2 trimestres en los que vemos tasas de crecimiento positivas del Producto Interno Bruto medido respecto al trimestre anterior. Entonces, hay una situación que efectivamente es de salida de una etapa recesiva. Pero es cierto que esta salida de la etapa recesiva ha dependido de un esfuerzo importante desde el gasto y la inversión pública, como ha dependido asimismo la evolución de la economía en los años anteriores cuando estábamos en bonanza. ¿Eso qué quiere decir? Una otra realidad de la economía ecuatoriana, que es que la participación del Estado a través de inversión y gasto público es tremendamente importante para generar dinámica en la economía. Es decir, el sector privado por sí solo no puede empujar a toda la economía, si no, la caída de los precios del petróleo no le hubiera afectado como le afectó a la economía. Y tercero, es evidente que no se puede sostener esa intervención del Estado a través del gasto y la inversión pública a largo plazo solamente con endeudamiento. Eso es clarísimo. Pero ahora viene también la reflexión. ¿Qué hubiese sido si es que frente a la situación de recesión se hubiera recortado en mayor medida ese gasto y esa inversión pública? Seguramente este momento sí estuviésemos todavía en etapa recesiva, es decir, la salida de la recesión se debe precisamente a que se logró mantener cierta dinámica desde el sector público que no pudo dar el sector privado. Entonces, tenemos que entender que si es que no se maneja desde el sector público ese empuje a la economía en los siguientes meses, ahí sí podríamos otra vez estancarnos en una fase recesiva. Bueno, dicho eso, entonces entremos en materia un poco para argumentar y contraargumentar lo dicho por ambos panelistas. José, Carlos de la Torre dice, es verdad el tema del endeudamiento, es verdad del gasto público, pero son temas que de pronto terminan siendo acciones estratégicas para neutralizar un poco el tema de la recesión. Habla de 2 trimestres ya positivos, por tanto, él sí habla de la salida de la recesión. Y por otro lado, dice, el sector privado no puede apalancar tan solo la economía, pero también, por otro lado, es hasta cuándo y dónde podemos endeudarnos. Exacto. Yo diría que efectivamente coincido con Carlos en el sentido de que si el sector público no hubiera inyectado recursos, la contracción hubiera sido mayor que el 1,5% que registramos en 2016. Y eso hubiera tenido afectación mayor en el empleo todavía, hubiéramos tenido problemas sociales, etcétera. Eso con seguridad. El tema es qué tan sostenible es esa estrategia. Yo creo que es totalmente insostenible y le pongo un par de cifras. El Banco Central del Ecuador, con información hasta el 7 de abril, que es la última que en este momento tengo disponible, le había prestado al gobierno 5.800 millones de dólares, ¿sí?
el gobierno venía manteniendo que esos créditos estaban respaldados enteramente en depósitos públicos en el Banco Central. Sin embargo, a esa fecha, los depósitos públicos en el Banco Central están por debajo de los 5.000 millones, están en 4.900 millones, lo que significa que ya 900 millones vienen de otras fuentes. Por lo tanto, es difícil que esa fuente de financiamiento que ha dado 500 millones mensuales al gobierno en los 3 primeros meses del año se pueda seguir manteniendo. Y esto se complementa con otro dato oficial del mismo Banco Central que muestra que en 2016 la inversión privada cayó en 3.000 millones de dólares y redujo su participación a algo más de 12 puntos del PIB. Uno puede ver que en los distintos países de la región la caída del precio de los commodities afectó generalizadamente. Perú creció menos, Colombia creció menos, Chile creció menos, pero fueron pocos los países en los cuales ese fenómeno devino en decrecimiento de la economía. Están Argentina, Brasil, Ecuador, obviamente Venezuela, que es siempre el caso extremo. ¿Y cuál es, a mi entender, la diferencia entre esos modelos? Que mientras el Ecuador, efectivamente, como dijo Carlos, durante los años de bonanza, el sector público tuvo una participación bastante intensa en la economía, me parece que se descuidó la participación del sector privado, porque si uno ve las tasas de inversión en los países de la región, están en Colombia, Chile, Perú, Ecuador, en torno al 25% de la inversión total. La diferencia es que en el Ecuador la inversión pública llegó a representar más de la mitad de la inversión total, mientras que en los otros países es una cuarta parte, una quinta parte, y por lo tanto un shock que afecta a los ingresos fiscales, como la caída del precio del petróleo, tiene un efecto menos pronunciado en esos países que en el Ecuador, donde el sector público asumió un rol, en mi opinión, protagónico y excesivo, desplazando al sector privado. Si es que la inversión pública hubiera estado acompañada por una inversión privada de la misma magnitud, estaríamos viviendo otra situación. No habríamos tenido 240.000 despidos o puestos de empleo adecuados destruidos en 2016 y habríamos tenido también un resultado también del Banco Central según el cual en 2016 la inversión extranjera directa en el Ecuador fueron 744 millones, 0,7% del PIB, que es una tasa muchísimo menor a la que muestran otros países de la región y que refleja, a mi entender, una debilidad del Ecuador como país para atraer inversión privada. Entonces ahí ya planteas varios retos. Y dice José Hidalgo, entonces, es la tendencia al endeudamiento ya no es sostenible, por un lado. Por otro lado, si bien la disminución de los commodities, los precios del petróleo, etcétera, etcétera, afectaron en la generalidad a todos los países de la región, otros países, si bien decrecieron en su economía, no tuvieron indicadores negativos y plantea de que ya es momento de que la inversión privada sea acompañada por la pública y que en el caso del Ecuador la inversión pública ha sido más importante que la inversión privada. Carlos de la Torre. Muy bien, antes de entrar en el tema de la inversión pública versus la privada, es importante hacer algunas puntualizaciones. El hecho de que la tasa de desempleo haya crecido no significa destrucción de empleos, porque tenemos que contrastar también con la tasa de crecimiento de la población económicamente activa. Es decir, si bien por un lado crece el desempleo, también los ecuatorianos que ingresan a la fuerza laboral también crecen. Entonces la destrucción de empleo solo se daría si es que la tasa de desempleo crece más rápido que la de la población económicamente activa y no se puede simplemente calcular un porcentaje respecto de la población económicamente activa en cuanto al incremento de esa tasa de desempleo. Ahora, José hace mención a un efecto que se llama el efecto desplazamiento o crowding out, que la teoría económica ha establecido en el sentido de que la inversión pública podría estar desplazando a la inversión privada. Pero eso se da exclusivamente cuando ambas inversiones están compitiendo en los mismos espacios. Y en el caso ecuatoriano eso no ha sucedido. La inversión privada ha crecido en todos estos años, sino que su velocidad, su tasa de crecimiento ha sido más lenta que la tasa de crecimiento de la inversión pública. Entonces esto ha permitido que la inversión pública logre ganar terreno muy rápidamente y en términos porcentuales ahora sea la mitad de toda la inversión en el Ecuador, cuando antes era solo una fracción. Pero eso no quiere decir que la inversión privada decreció, sino que creció menos rápido. ¿Y qué es lo que sucede desde esta perspectiva de que no están compitiendo en los mismos espacios como es lo que establece la teoría para entender que la una desplaza a la otra? ¿Dónde se ha enfocado la inversión pública principalmente? Se ha enfocado en la configuración de capacidades productivas del Ecuador. Tenemos el cambio de la matriz energética,
tenemos la construcción de una infraestructura vial, tenemos toda la inversión que se ha hecho en educación en todos los niveles, especialmente a nivel superior podemos hablar de las becas, de muchos aspectos en ese sentido que lo que están es configurando nuevas capacidades productivas, están ubicando al Ecuador en un nivel más alto en términos de sus posibilidades productivas y son espacios en los que no invierte el sector privado. Pero efectivamente hay elementos que tienen que irse puliendo precisamente para incentivar una mayor inversión privada. Y ahí hay un aspecto, quizás una tarea que está por desarrollarse, que es el tema del financiamiento, porque lo que ha sucedido en los últimos años es que la economía ecuatoriana se ha acostumbrado a que sea el Estado, desde el gobierno central, el que ha inyectado esos recursos que han permitido el dinamismo económico en los últimos años y que precisamente su reducción desde 2015 ha provocado la recesión. Pero ¿qué es lo que pasa con los recursos privados? ¿Qué pasa con las posibilidades de financiamiento privado cuando tenemos un sistema financiero en el Ecuador que no está cumpliendo su función adecuada? Los índices de bancarización en el Ecuador son muy bajos respecto a América Latina. En términos del Producto Interno Bruto, el crédito en el Ecuador apenas llega al 30%, cuando en otras economías de la región supera el 50%, el 60%. Es decir, tenemos que pensar que el dinamismo del sector privado tiene que hacerse también con recursos privados y ahí queda una tarea pendiente para el nuevo gobierno para generar los incentivos y los mecanismos que permitan articular estos otros recursos que no van a venir de la caja fiscal. Varias precisiones, Carlos de la Torre, antes de pasar donde José Hidalgo. Cuando Carlos de la Torre menciona que el tema de la tendencia del endeudamiento se produjo por cuanto el gobierno estaba interviniendo en la estructuración de la competitividad en el sector de la producción. Esta tendencia de crecimiento entonces comienza a disminuir una vez que ya tenemos las carreteras, una vez que tenemos las hidroeléctricas, una vez que tenemos los megaproyectos, una vez que tenemos las escuelas del milenio y otras infraestructuras más en el tema de salud pública, por ejemplo. Y ahora entonces esa tendencia al disminuir va a crear la ambientación y el espacio para la inversión del sector privado. ¿A eso te refieres, Carlos? Efectivamente, es decir, este modelo se orientó precisamente en que el ahorro de la economía se traslade a inversión, principalmente en infraestructura y capacidades productivas, frente a una alternativa que hubiese sido el ahorro financiero, que quizás nos habría dado algún colchón para poder capear el temporal cuando se dio la situación de recesión. Pero evidentemente hay una diferencia, es decir, en un contexto en el que si hubiesen manejado recursos financieros, si bien hubiésemos tenido ese colchón, no hubiésemos estado en el nivel o con el potencial de producción que tenemos ahora y que es precisamente lo que hay que apostar precisamente para ir solventando el problema del endeudamiento actual y precisamente el cambio en el origen de los recursos para que pueda seguir teniendo dinámica la economía. Y la otra precisión es cuando dices que el indicador de bancarización en el Ecuador está por debajo del promedio de la región, de América Latina, y también mencionas el tema de la necesidad de invertir. Se requiere también, desde ese punto de vista, capital de trabajo, y para eso el sistema financiero público y privado deberían jugar un papel importante. Exactamente, y ahí quizás hay algunos elementos que están impidiendo que puedan articularse los mecanismos adecuados para que puedan fluir los recursos dentro de la misma economía. Tenemos un esquema de tasas de interés tremendamente elevadas en un entorno de dolarización. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos un financiamiento muy caro y, por tanto, las posibilidades de expansión productiva están muy limitadas por esos costos financieros. Tenemos asimismo un sistema financiero aislado, es decir, con pocos mecanismos para poder canalizar recursos desde el exterior, donde el financiamiento es muy barato. Gracias, Carlos Torres. José Hidalgo. Sí, bueno, yo también quería hacer un par de puntualizaciones. Según el INEC, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016, se destruyeron 240,000 puestos de empleo adecuado. La tasa de desempleo, en el Ecuador se mantiene históricamente estable desde que tenemos información comparable en torno al 4 y al 6%, y lo que crece es el empleo inadecuado, que actualmente, según la última cifra disponible, está en 53%, que es la cifra más alta desde que tenemos información comparable. Entonces, es evidente que hay una destrucción de puestos adecuados según el INEC, no según cálculos de Cordes. Respecto a la inversión pública y al desplazamiento hacia la inversión privada, hace pocos días el presidente Correa en su cuenta de Twitter anunció una alianza público-privada para una carretera, si no me equivoco era de Santo Domingo alguna parte, no quisiera equivocarme en el tramo que iba a unir esta carretera, pero eso da cuenta de que había
de que hay sectores en los cuales el sector público tuvo una participación sumamente fuerte en los últimos años que podían haber sido asumidos por el sector privado y darle al sector público un margen de ahorro que el Ecuador es uno de los pocos países que no juntó en los años de bonanza, a diferencia incluso de países ideológicamente afines como Bolivia, que llegó a acumular reservas por cerca de la mitad de su Producto Interno Bruto. Y respecto a la demanda, al papel del esquema bancario, yo creo que los bancos viven finalmente de prestar créditos. No creo que es verdad eso, que los bancos viven de entregar estados de cuenta, porque el grueso del negocio bancario está en intermediación financiera. Captar recursos, pagar una tasa menor por esos recursos que capta y prestar cobrando una tasa mayor. Sin embargo, un estudio del Banco Central, el estudio trimestral de oferta y demanda de crédito, la última información disponible es para diciembre de 2016, muestra que en ese trimestre las empresas que consideraban que era un buen momento para endeudarse era más o menos del 15% de los sectores productivos analizados, que son construcción, comercio, servicios e industria. 2 años atrás, en años de todavía un crecimiento económico relativamente alto, más del 30% de las empresas consideraban que era un buen momento para endeudarse. Eso entonces está dando cuenta de que más allá de que los esfuerzos que puede hacer el sector privado, el sector bancario, perdón, hay una demanda de crédito contraída que está relacionada justamente con la incertidumbre sobre el futuro de la economía. Entonces, el reto del próximo gobierno es, primero, reconocer la gravedad de las finanzas públicas, que el Banco Central publicó con varias semanas de retraso, yo diría que casi sospechosamente después de la segunda vuelta, el tema del déficit financiero, el déficit fiscal, perdón, de 2016. Una vez reconocido eso y reconocido que la dependencia que se ha generado hacia el financiamiento, hacia el endeudamiento público, entonces plantearse un plan de ordenamiento de las finanzas públicas, que eso pueda generar más confianza en el sector privado. ¿Y por qué digo esto? Porque con estas finanzas públicas el Ecuador tiene uno de los costos de financiamiento más altos de la región. Siempre el consuelo que nos queda es Venezuela, ¿no es cierto? Pero cuando Lenín Moreno se posesionó como el candidato que sería el próximo presidente del Ecuador, a la fecha todavía están las impugnaciones en proceso, el riesgo país subió y eso significa que el costo de financiamiento no solo para el sector público, sino también para el sector privado va a seguir siendo más alto que en otros países y eso también es un factor que hace que el Ecuador sea un destino menos atractivo para la inversión que, por ejemplo, Colombia y Perú. No hay que olvidar, obviamente, que el dólar se ha fortalecido y que eso ha hecho que los sueldos en Colombia y Perú sean actualmente más bajos, medidos en dólares, que en el Ecuador, pero hay otros factores que son principalmente la confianza, el ambiente de negocios, la estabilidad normativa, que también han impedido que la inversión privada, que también quería comentar, si bien creció, como dijo Carlos, perdió participación dentro del PIB. Empezó con una participación mayor al 15%. El último dato oficial del Banco Central es que la inversión privada representa apenas el 12% del PIB. Tú has hablado del tema del financiamiento y también incluso el efecto que ha habido en el incremento riesgos país producto de las elecciones. Pero vamos al tema de financiamiento también interno. Carlos de la Torre ha sido muy puntual diciendo que el costo de financiamiento interno, es decir, el del sistema financiero nacional, es tremendamente elevado en relación a otros países y esto también puede tener un impacto en esa desaceleración de la demanda sumado a una coyuntura de recesión. Entonces, un problema estructural ahí viene es, uno, el costo financiero. 2, es el destino del crédito. Seguimos en el Ecuador privilegiando el consumo y no tenemos créditos a mediano o largo plazo para financiar sectores industriales, sectores agropecuarios, sector agroindustrial, etcétera, etcétera. ¿Cómo recomponer eso también, no dejando de lado el tema de la banca pública, por cierto? Sí, bueno, la banca pública tiene un factor de una función de desarrollo que obviamente le compete a ella y en la cual la banca privada podría entrar a participar eventualmente. Yo creo que la medida para que las tasas de interés bajen, porque de hecho va a haber un margen para que las tasas de interés bajen porque la inflación también está bajando. Eso hace que las tasas reales actualmente sean más altas que hace un par de años. Yo creo que la medida, lejos de poner más restricciones o controles al sector bancario, sería incentivar para que bancos del exterior se asienten en el país y compitan finalmente con los bancos privados locales. En ese sentido, el gobierno, según tengo entendido, viene intentando vender, entre otros activos, Banco del Pacífico. ¿Por qué entonces no hay interés en el Banco del Pacífico? Porque no se ve a un país en el que tengamos una normativa estable para el sector privado en general y para el sector bancario en particular. Yo creo que ha sido de los sectores más golpeados por esta inestabilidad normativa. Las últimas fueron el incremento del encaje, la obligación de repatriar algunos recursos que están en el exterior. Yo creo que si es que tenemos una normativa más estable, más clara, amigable con el sector bancario, que no significa
desregular el sector bancario, sino simplemente no estar cambiando las normas todo el tiempo, podríamos generar los incentivos para que bancos del exterior vengan a competir con los bancos locales y, en mi opinión, la competencia es lo que permitiría reducir paulatinamente las tasas. Ahora, pero eso se ha dicho en otros países de la región, donde Carlos de la Torre, y al final la banca internacional no termina entrando en la medida que debería entrar como para presionar esa disminución de las tasas. Y voy a plantearles otro tema, también ya para ir saliendo, para pasar a otro tema, es el Ecuador necesita ya también cambios estructurales en otros ámbitos. Por ejemplo, si queremos ir hacia un desarrollo, tenemos que hacer crecer el sector industrial. El sector industrial está más o menos estancado entre un 12 y un 13% en relación al Producto Interno Bruto, al igual que el sector agropecuario. Es decir, ¿cómo apuntalamos a esos sectores para que comiencen a tener mayor participación dentro del Producto Interno Bruto, cosa que tengamos una economía mucho más consolidada al interior? Otro tema dentro del sector terciario está el tema turístico, que si pudiésemos hacer crecer su participación en relación al Producto Interno Bruto, podríamos llegar a niveles de participación en la economía nacional tremendamente importantes, y eso podría tener un efecto de distribución y redistribución. Carlos de la Torre y después José Hidalgo. Bueno, efectivamente es indispensable impulsar los sectores productivos, pero ahí volvemos al mismo elemento que estamos comentando, es decir, todo impulso necesita de recursos. Si bien se puede hacer reformas desde el Estado, reformas normativas, se puede generar algunos incentivos, pero ¿hasta dónde en este caso ya la participación del Estado puede realmente empujar a procesos productivos si es que no hay los recursos suficientes? Y ahí volvemos al tema de las entidades financieras y también de la banca pública, es decir, ¿qué es lo que se ha hecho en términos de la banca pública en estos últimos años cuando es la llamada precisamente a canalizar recursos productivos? Es decir, la banca comercial bien puede atender demanda de crédito de consumo, pero es la banca pública la que debe impulsar precisamente el desarrollo de la producción. Pero ahí también tenemos otros elementos que son bastante complejos de manejar ya en un detalle más fino. Es decir, la idea es que se pueda canalizar más recursos para la generación de producción, pero ¿qué es lo que sucede con un sistema financiero que tiene una estructura oligopólica, entidades muy grandes y otras muy pequeñas que incluso con tasas muy altas están con el agua en el cuello, y cualquier reforma estructural podría ir afectando a muchas entidades del propio sistema financiero? Es decir, se requiere hacer reformas con pinzas que de alguna manera permitan que se pueda generar una dinámica y que se pueda traer recursos del exterior. Pero ahí viene también otra reflexión. ¿Por qué es que no pueden venir recursos del exterior? ¿Por qué entidades financieras no han logrado instalarse en el Ecuador con sucursales que puedan traer esos recursos del exterior? Porque efectivamente hay un marco normativo que dificulta y genera desincentivos para este tipo de operaciones. Pero ese marco normativo no fue desarrollado en este gobierno, es un marco normativo que nos viene de décadas atrás, inclusive desde antes de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y que precisamente configura un esquema de tal suerte de que el sistema financiero pueda operar sin tener que competir a nivel internacional, precisamente en una lógica que de alguna manera está presente en las tasas de interés altas. Es decir, acá para las entidades financieras es mucho más conveniente prestar poco a tasas altas que prestar mucho a tasas bajas y competir. Y ahí se pueden entender algunas de las lógicas que se han dado en el sistema financiero y otras desde la normativa que se ha implementado en estos últimos años. Por ejemplo, la obligatoriedad de que traigan la liquidez que tienen en el exterior acá. ¿Por qué? Porque desde esa perspectiva se estaría presionando a que tengan más recursos acá que serían ociosos y por tanto para poder tener alguna rentabilidad que empiecen a colocarlos compitiendo con tasas. Pero ni con estos mecanismos se ha logrado que las tasas bajen. Es decir, hay ciertos elementos estructurales que permitan que con bajos índices de bancarización, con tasas altas, con niveles de demanda y oferta crediticia relativamente estrechos, el sistema financiero pueda tener utilidades y esté todavía en una zona de confort. José Hidalgo, el mismo tema, la misma inquietud. Sí, yo creo que para que el sector productivo, el sector manufacturero, que fue, Carlos, lo que usted puso como ejemplo, pueda desarrollarse, tenemos que tener en cuenta dos aspectos que está atravesando la economía ecuatoriana en este momento. El primero es que la demanda interna está cayendo, ¿sí? Según el Banco Central, la demanda interna, que es la suma de consumo del gobierno, consumo de los hogares e inversión, se contrajo más de 3% en 2016 y ya se había contraído en 2015. Si tenemos en cuenta esa caída de la demanda interna,
cualquier producción local debería estar enfocada a los mercados internacionales. Y en ese sentido creo que el gobierno saliente queda con una deuda bastante alta, porque si bien firmó afortunadamente el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que recién entró en vigor este año, con varios años de retraso frente a países competidores del Ecuador como son Colombia y Perú, se privilegió los tratados comerciales con países ideológicamente afines. Por ejemplo, los del ALBA, que para el comercio exterior del Ecuador no significan nada. De hecho, el más trascendental en ese aspecto sería Venezuela y en cambio tiene problemas para pagar. Usted puede preguntar a TAME cuánto es la deuda que tiene Venezuela con esa aerolínea. Y en ese sentido decía que era pendiente esta deuda de haber negociado cuando era posible. Ahora con el presidente Trump va a ser seguramente más difícil negociar también un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿sí? Porque es el principal destino de las exportaciones ecuatorianas y nosotros no competimos directamente con Estados Unidos en la mayor parte de nuestra estructura productiva, sino con los países vecinos, que han tratado de aprovechar ese mercado para ir ganando cupos o participación de mercado en los últimos años, y Ecuador se ha quedado relegado en ese sentido. Y otro aspecto importante que hay que considerar es que el Ecuador se ha vuelto un país bastante caro para producir. Esto no significa, y por favor, para que no haya malos entendidos, no significa que estoy proponiendo reducir los salarios, ni muchísimo menos. Pero sí habría que buscar formas de reducir la rigidez de la normativa laboral, que hace que en el Ecuador sea mucho menos atractivo contratar a una persona, porque en caso de que la empresa no le vaya bien, porque finalmente nadie contrata para despedir, sino que contrata para producir más. En caso de que a la empresa no le vaya bien, despedir a esa persona es casi imposible, sobre todo para una empresa que está atravesando dificultades financieras. Yo creo que eliminar un poco las rigideces del mercado laboral podría permitir llegar a un gran objetivo, que es tener más personas con empleo adecuado, aunque trabajen menos, pero que tengan al menos el salario mínimo y afiliación a la seguridad social, y menos personas del 53% en la actualidad que tienen un empleo inadecuado, que son personas que trabajan en condiciones precarias. Cuando hablaste de los mercados globales y el aprovechamiento de los mercados globales, básicamente en temas de exportación, ¿eso significaría identificar mucho los nichos de especialidad del Ecuador? Porque, vamos, es decir, en el sector agrícola podemos competir todos los países vecinos casi por igual. Lo que tendríamos que identificar cuáles son esos nichos de especialidad, cuáles son esos mercados y cómo le sacamos mayor valor agregado a nuestras exportaciones. Sí, pero además de eso, si bien Ecuador es muy competitivo en algunos sectores, por ejemplo, flores, si bien ha perdido competitividad por el fortalecimiento del dólar, entre otros factores, para un importador en Estados Unidos o en la Unión Europea es mucho más atractivo establecer contacto y negocio con un país, con un proveedor de un país con el cual ya tienen firmado un tratado de libre comercio, lo que le asegura las condiciones preferenciales de acceso en el largo plazo. En el caso del Ecuador, hasta antes de haber firmado el tratado con la Unión Europea, estábamos con esa espada pendiendo en la cabeza de perder las preferencias arancelarias, y con Estados Unidos podría llegar a pasar lo mismo, ¿sí? Porque todavía hay preferencias que mantenemos en este mercado. En ese sentido, sí creo que es un deber del próximo gobierno, más allá de su ideología, negociar tratados de comercio con países relevantes para el sector exportador nacional. Carlos de la Torre. Ya, un poco afinando estos conceptos, yo creo que no solo se debe trabajar impulsando las exportaciones, tiene que trabajarse también hacia el mercado interno simultáneamente. Si no se puede manejar en andariveles separados, y principalmente el tema de las exportaciones. El Ecuador ya es una economía orientada hacia las exportaciones, es una economía abierta en términos de su indicador de apertura comercial. Pero ¿cuáles son nuestras exportaciones en este momento? Más del 80% de nuestras exportaciones al mundo son commodities y se reducen a 6 o 7 productos, incluido el petróleo. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que ocurre si es que nosotros entramos a firmar tratados comerciales desde una perspectiva amplia, en el sentido de que no vamos a fijarnos exactamente con quién ni cómo, sino simplemente entramos a buscar acuerdos comerciales, especialmente con las economías más grandes? Lo que estamos es garantizando el acceso de los productos que ya estamos colocando en este momento en esas y otras economías. Pero ahí viene una primera inquietud, es decir, se firma un acuerdo comercial con la Unión Europea, frente a la cual nosotros podemos ingresar con nuestros productos a esos mercados que son sumados, es un mercado gigantesco.
pero nosotros también tenemos un límite. Nuestra capacidad instalada, nuestra capacidad productiva llega hasta un punto que por más grande que sea el mercado al que tengamos acceso, no vamos a tener la capacidad de producir y aprovecharlo al 100%. Pero del otro lado, porque es ida y vuelta a un acuerdo comercial, terminamos abriendo también nuestro mercado para que entren exportaciones, muchas con valor agregado, que pueden competir con un desarrollo industrial que puede estarse dando en el Ecuador, y desde esa perspectiva esa competencia puede terminar ahorcando todavía más al desarrollo productivo interno y a la demanda local. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se busca acuerdos comerciales desde esta otra perspectiva? Con países que quizás no son los mejores socios comerciales. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ha trabajado en varios acuerdos comerciales, uno de ellos ya se concretó con países centroamericanos, precisamente entendiendo que son economías de menor desarrollo relativo al Ecuador, pero a donde podemos nosotros venderles productos con valor agregado. Es decir, nosotros no podemos pensar en vender automóviles a economías como las europeas o las estadounidenses, pero sí podemos vender automóviles a Nicaragua, a El Salvador, a Guatemala, que sumados a esos países vienen a ser un mercado de aproximadamente 60 millones de consumidores que pueden acceder a productos ecuatorianos que no entrarían en otros mercados, y desde esa perspectiva nosotros podemos ir diversificando nuestras exportaciones para no estar condenados a la producción primaria. Que también ahí viene la otra pregunta: ¿qué le deja internamente al Ecuador la exportación de commodities? Si están muy poco articulados a cadenas productivas locales, es decir, generarán un empleo por ahí que no es de alta calificación, pero ¿cuáles son los insumos locales para la producción de banano, de flores, de café, de cacao? Mientras que para otro tipo de producciones que sí podemos colocar en estos otros mercados que no son Estados Unidos y Europa, sí se generan encadenamientos productivos. Dos precisiones: ¿cómo lograr ese encadenamiento por un lado? Y por otro lado, el ministro de Comercio saliente, Juan Carlos Cassinelli, ha dicho que él sí recomendaría a su sucesor un acuerdo parcial con Estados Unidos. Carlos de la Torre y José Hidalgo. Ahí sí hay una diferencia, un acuerdo parcial, porque la lógica de los tratados de libre comercio, como se define ahora, es que son acuerdos que abarcan el universo completo del comercio exterior entre los dos países, y precisamente ahí es que cuando se logra el acceso al otro mercado de determinados productos, también uno termina abriendo prácticamente en todo, obviamente con ciertas salvedades, pero en acuerdos parciales se puede modular de mejor manera en función de las características y las necesidades de cada país. Pero a lo que yo voy es que, en definitiva, nosotros tenemos que pensar en un comercio exterior con valor agregado. Ya se ha avanzado bastante en las condiciones productivas del Ecuador que nos permitirán generar producción competitiva con valor agregado, pero también tenemos que ser consistentes en el manejo de nuestra política comercial con esta lógica, porque ya vamos a tener carreteras, vamos a tener energía eléctrica, pero vamos a seguir exportando banano, café, flores, camarón, etcétera, que está bien, pero además de eso tenemos que exportar muchos otros productos con valor agregado. Uno de los grandes retos entonces es el encadenamiento productivo, José. Sí, y lamentablemente no coincido con Carlos en el hecho de que él puso el ejemplo de los automóviles. Realmente el encadenamiento en este sector sigue siendo muy bajo. Si es que uno ve la producción nacional de automóviles, son CKDs que vienen desde el exterior, es decir, partes pero de es piezas, mayor que en los productos primarios. Pero, mucho mayor. Estábamos hablando del parabrisas, empleo, tubos de escapes, llantas, etcétera. Y se puede ir generando asimismo mayor componente nacional, es decir, ya va a tener más salida esta producción que va a generar los incentivos para que se dé más componente esa precisión, nacional. José. Bueno, en realidad el cambio de matriz productiva en estos 10 años no se ha dado. Carlos me dará la razón en que la participación del sector manufacturero sigue siendo exactamente el mismo que cuando inició este gobierno, y por lo tanto se ve que hay un factor que está impidiendo la inversión local. Y para mí ese factor es el ambiente de negocios. Simplemente en el Ecuador no es atractivo invertir porque un inversor privado, ya sea local o extranjero, no sabe con este gobierno cuáles son las reglas del juego que van a estar vigentes cuando él quiere empezar a recuperar su inversión. En ese sentido, hay que mencionar que durante los primeros años de la bonanza, el Ecuador no solo tuvo un precio del petróleo sumamente alto, sino que además el dólar se estaba depreciando frente a las monedas de los países vecinos como Colombia y Perú. Ecuador entonces tuvo todo a su favor. Tenía unos términos de intercambio sumamente elevados, es decir, sus exportaciones podían comprar muchas importaciones, y por otro lado era competitivo frente a los países vecinos, contexto que el gobierno, que obviamente pudo aprovechar esa bonanza para inyectar enormes cantidades de gasto público, no supo aprovechar para generar acuerdos comerciales relevantes para el Ecuador.
Y respecto a los tratados comerciales, también hay que mencionar porque, por ejemplo, al señor Lenín Moreno se le escuchó decir que él iba a desmontar las salvaguardias porque con eso las televisiones iban a costar menos a los consumidores ecuatorianos. Entonces también hay que poner al consumidor en el centro o al menos como una parte del análisis económico, porque finalmente, si es que está bien desmontar las salvaguardias para que la televisión cueste menos, ¿por qué no está bien firmar un tratado de libre comercio para que la televisión cueste aún menos y el consumidor, que en el Ecuador paga IVA, ICE, sobre tasas arancelarias y tasas arancelarias, pueda tener un poder adquisitivo mayor con este salario que seguramente en los próximos años no se va a seguir incrementando? Carlos de la Torre, ¿algo a contar o paso a otro tema ya? No, yo creo que es importante entender también que muchas veces se habla del ambiente de negocios, del clima político, etcétera, que si bien son factores que pueden incidir en las expectativas, a mí no me gusta mucho hablar ni profundizar ni sacar conclusiones de esos elementos porque no pueden medirse. Entonces ahí es muy fácil decir cualquier cosa, cuando en realidad la inversión en el fondo lo que busca es rentabilidad con seguridad. Si se garantizan esos elementos, vamos a tener inversión local y vamos a tener inversión extranjera. Pero hay una precisión, Carlos de la Torre, en relación a lo que acabas de decir y lo que acaba también de acotar José Hidalgo. Cuando José Hidalgo habla de ambientación de negocio, yo lo interpreto de pronto como no cambiar de caballo a la mitad del río. Es decir, permítanme tener un ambiente donde puedo planificar a largo plazo y que no se me cambien las reglas de juego. ¿Va por ahí tu inquietud? Va por ahí. Ok, en ese sentido, Lenín Moreno ha dicho consejos consultivos en el tema tributario, que es uno de los temas que le preocupa mucho al sector empresarial, y un consejo consultivo en relación a lo que es inversión, producción y empleo. Carlos de la Torre. Bueno, yo creo que en ese sentido sí se pueden generar señales positivas, ya que van a coadyuvar en este propósito que todos queremos que se alcance, que es de dar dinamismo a la economía, pero no podemos hacer las apuestas exclusivamente a estos elementos que si bien pueden generar expectativas adecuadas, no son suficientes, quizás son necesarios, pero no son suficientes y tenemos que enfocarnos ya a elementos estructurales que van a tener que irse ajustando precisamente para que el Ecuador se vuelva una economía competitiva. José Hidalgo. Sí, no únicamente no me pareció adecuado decir que respecto a la inseguridad jurídica se puede decir cualquier cosa porque no se puede medir. Hay de hecho indicadores como el Doing Business del Banco Mundial que mide justamente qué tan factible o qué tan fácil es para una empresa implementarse o instalarse en un país y el Ecuador no está bien posicionado. Entonces no es una cuestión de simples perspectivas de decir los empresarios se pasan quejando de esto porque les da la gana, sino hay hechos concretos, como más de una veintena de reformas tributarias en los últimos años que evidentemente van en la línea de lo que habíamos mencionado antes, no hacen atractivo a un país porque no se sabe cuáles van a ser las reglas del juego vigentes al momento de querer recuperar esa inversión. Okay. Pasemos al tema, dolarización. El Ecuador está dolarizado ya desde el año 2000 prácticamente, y creo que si hay un acuerdo a nivel nacional de todo el país es que a la gente le gusta el dólar. Y porque nos ha permitido tanto al sector empresarial planificar bien, como al ciudadano común tener capacidad adquisitiva, no se ve mermada su capacidad adquisitiva. Pero el fortalecer de la dolarización significa es que ingresen más divisas de los que salgan. Y entonces, desde ese punto de vista, o se requiere mayor inversión, se requiere mayores exportaciones, se requiere mayor endeudamiento, que no es malo, pero preferible los dos primeros rubros, o se prefiere disminuir todo ese torrente de importaciones porque no tanto por las restricciones, sino por la generación de productos competitivos localmente, es decir, de calidad a buenos precios y que el ecuatoriano cambie su comportamiento de consumo en el sentido de consumir lo ecuatoriano. ¿Es posible aquello? ¿Es posible también lograr un crecimiento endógeno desde ese punto de vista, Carlos de la Torre? No, definitivamente que sí. Y para entender la dolarización es preciso poder ampliar un poquito más esa lógica que a veces resulta muy simplista en el sentido de que tienen que entrar más dólares de los que salen. Es bastante más complejo el funcionamiento de la dolarización y de un esquema monetario. Si bien es importante principalmente que entren los dólares, ¿verdad? Porque en el Ecuador
tenemos una dinámica de lo que se llama la creación secundaria de dinero. Es decir, el dinero en el Ecuador ha venido creciendo a tasas tremendamente altas desde que entramos a la dolarización. En este momento tenemos aproximadamente 45.000 millones de dólares en términos de la liquidez total de la economía, que eso es una cantidad pero impresionante frente a los 500 millones. Liquidez, con los que, no confundir con el tamaño de la economía. No, es liquidez. Ya. Frente a los 500 millones de dólares con los que arrancó la dolarización. Y hemos tenido periodos en los que la balanza de pagos ha sido negativa y aún así ha crecido la cantidad de dinero en el Ecuador. ¿Esto qué es lo que implica? Esto implica que la dolarización no solo está asentada en la entrada de dólares frescos que activan todo el mecanismo de generación secundaria de dinero en la economía, sino que también está asentada en la dinámica del sistema financiero, que si bien ha propiciado ese crecimiento de la liquidez, como habíamos dicho anteriormente, es insuficiente esa participación del sistema financiero en el proceso de intermediación, que si es que es potenciada, aún más respaldaría al esquema monetario de la dolarización. Es decir, no podemos pensar que la dolarización solo se circunscribe al tema de la relación del Ecuador con el resto del mundo, a la relación externa, sino que también existe un factor interno tremendamente importante que le da sustento, que es la dinámica del sistema financiero. José Hidalgo. Bueno, el ministro Rivera, yo me acuerdo haber escuchado algunas veces decir el ejemplo de que la dolarización es como una pecera, ¿sí? Y que por lo tanto hay que evitar que salga el agua porque de otro modo los peces se ahogarían, no se ahogarían, se morirían. Se ahogarían no sonaba muy preciso. Y creo que el gobierno ha puesto énfasis principalmente en evitar la salida de los dólares, ¿sí? En ese contexto se enmarcan las salvaguardias, las restricciones, los cupos a la importación que ha instaurado el gobierno en los últimos meses, en los últimos años en realidad. Y ha descuidado, en mi opinión, bastante el tema del ingreso de divisas, principalmente por el lado de la inversión. Porque si uno se fija en los resultados de la balanza de pagos de 2016, es un resultado positivo. No solo en la cuenta corriente, ese resultado de la cuenta corriente se explica por el desplome de las importaciones, porque de hecho las exportaciones también cayeron, sino también que se explica por el lado de la cuenta de capital y financiera porque el gobierno recibió una enorme cantidad de recursos procedentes de endeudamiento. Solo por emisiones de bonos, 2.750 millones, más preventas petroleras, más otros créditos del exterior. En ese sentido, el reto, yo creo que hay dos retos. Primero, fomentar el ingreso de dólares que ayuden a la actividad productiva. En ese sentido, debería la inversión extranjera directa no ser 10 veces menos que en Perú o 20 veces menos que en Colombia, como lo fue en 2016, sino generar un ambiente para que al país puedan llegar más de, digamos, 2-3% puntos del PIB, como menos en concepto de inversión extranjera directa. Y por otro lado, insisto en lo de fomentar las exportaciones. Pero también para la dolarización es importantísimo, en mi opinión, el tema del rol del Banco Central. El Banco Central con este gobierno ha mantenido un rol de banco comercial. Se lo ha comparado con el Banco Central de Panamá, que no es una situación comparable porque el Banco Central de Panamá, primero que se define en su página web como que no es un banco central. El Banco Central de Panamá es en efecto el depositario oficial de los dineros públicos, digamos gobiernos seccionales, empresas públicas, pero no maneja reservas bancarias privadas, porque de hecho el Banco Central de Panamá, que se llama Banco de Panamá nada más, uno puede ir a abrir una cuenta de ahorros en ese banco, ¿sí? Pero eso ya depende de la voluntad de la persona y no es una cuestión marcada por la ley como es aquí el encaje bancario. Y en ese sentido, insisto nuevamente en este tema de que el Banco Central le ha prestado al gobierno, al momento, el 7 de abril, 5.800 millones, de los cuales además, según información que ya ha trascendido, están expresadas la mayor parte en bonos de largo plazo. El gobierno había dicho que estas operaciones de liquidez eran políticas contracíclicas que le permitían enfrentar un shock externo motivado por la caída de precios del petróleo. En realidad, pese al compromiso que asumieron las autoridades económicas de este gobierno, el ministro Martínez, el ministro Rivera, de ir honrando paulatinamente esa deuda, esta no ha dejado de crecer y, como digo, está expresada ya en bonos de largo plazo, 4, 6, 8 años, que significan que este gobierno saliente se desentiende por completo de esa deuda y deja al Banco Central en una situación que me parece bastante vulnerable, porque no debería ser utilizado como un banco comercial, sino como el custodio de los recursos que están depositados y, por lo tanto, como el garante de la dolarización. Carlos Latorre. Bueno, ahí hay que entender que el Banco Central del Ecuador opera en un contexto de dolarización y evidentemente no va a ajustarse a los esquemas de un banco central de una economía que tiene moneda propia. Entonces también hay que entender cuál es este concepto del custodio de la dolarización, del custodio de los recursos, en este caso del gobierno, del sistema financiero privado. Entonces tenemos que entender que también
un banco central establecido como una alcancía, donde entra el dinero y se queda ahí guardado, termina siendo totalmente ineficiente desde la perspectiva social, porque todos esos recursos van a estar ahí guardados en vez de que puedan recircularse en la economía, precisamente generando producción y precisamente apoyando lo que decimos que ahora hace falta, es decir, recursos, financiamiento que pueda activar la economía. Entonces ahí tenemos que entender que el Banco Central del Ecuador tiene otra naturaleza desde que entramos a la dolarización y no puede entenderse desde una perspectiva ni siquiera de un manejo de reservas. Si bien se llaman reservas internacionales, tenemos que entender que es el conjunto de los activos líquidos que tiene el Banco Central, como tiene el Banco Nacional de Panamá o como tiene cualquier banco, y que no operan bajo la lógica de lo que operan las reservas internacionales en un banco central con moneda propia, que son los activos respecto de los cuales se respalda su emisión monetaria y son las disponibilidades de dólares de una economía cuando su dinámica interna funciona con moneda local, cuando las disponibilidades de divisas que nosotros tenemos no solo son las del Banco Central, sino las que están a disposición de todo el público y que están en nuestros bolsillos. ¿Algo que acotar, José Hidalgo, a eso? Sí, respecto a las reservas, de hecho debería haber, en mi opinión, al menos un nivel mínimo, que las reservas puedan garantizar al menos lo que los bancos privados tienen depositados en el Banco Central. Al 7 de abril, las reservas internacionales, que son, como dijo Carlos, los activos líquidos del Banco Central, suman 3.500 millones y las reservas bancarias privadas 4.700 millones. ¿Habría un descalce ahí? Hay un descalce, Sí. hay un evidente descalce que... Por lo tanto, a mí me parece que en ese sentido sí entra el papel de custodio del Banco Central, de garante de la dolarización, porque transmite seguridad al depositante de que la plata que su banco tiene en el Banco Central está respaldada con activos líquidos. ¿Qué tan riesgoso Ojo, es el descalce? no, para nada. La plata que tiene el Banco Central de nuestros depósitos en el sistema financiero es a duras penas del 5%. Si yo tengo $100 depositados en un banco comercial, solo 5%, máximo 5% de eso está en el Banco Central, si no está custodiando mi dinero. Si vamos en términos de descalce, un banco comercial en este momento tiene un descalce del 80%. El Banco Central tiene muchísimo menos. Y tener el 100% de los recursos depositados de la banca privada en el Banco Central solo serviría o se utilizaría al 100% si todos los bancos al mismo tiempo retiraran el dinero. José Hidalgo. Sí, solo un tema. No está el 5%. De hecho, el mismo gobierno ha reconocido, ha dicho o ha denunciado que los bancos están sobreencajados. Entonces, de los 4.700 no estamos hablando del 5% de los depósitos, sino de un monto mayor, porque los bancos que están excesivos en liquidez los tienen en el Banco Central. Y el Banco Central ha utilizado esos recursos en otros activos que no son los activos líquidos. Con su comentario Sí, sobre eso, pero por termino y eso, paso a otro tema, y ya estamos descontemos la terminando. parte que es del encaje, es decir, quedémonos solo con el sobreencaje, que es de disponibilidad inmediata. Eso sí está cubierto al 100%. Ok, me dicen que tiempo completo, señores. Conclusiones, 30 segundos cada uno. José. Bueno, que yo creo que el reto económico del próximo gobierno es enorme. No hemos salido de la recesión, fue un crecimiento transitorio que se explica por esa inyección enorme de recursos procedentes del financiamiento. Entonces el reto está en generar los atractivos para que la inversión privada pueda ir compensando paulatinamente a una inversión pública y a un gasto público que necesariamente se tienen que achicar porque tenemos un déficit fiscal insostenible. Gracias, José Hidalgo. Bueno, la participación del gobierno y del Estado va a tener que seguirse dando en la economía en el corto plazo, precisamente para que no sea transitoria esta salida de la recesión, pero es importante ya empezar a avanzar en otros mecanismos que puedan mantener esta dinámica sin tener que recurrir exclusivamente a la caja fiscal. Carlos de la Torre, José Hidalgo, muchas gracias por estar con nosotros en Pulso Político y haber compartido cada uno de sus visiones, sus argumentos, pero hay algo interesante en todo esto, que por más diversidad de criterios y discrepancia en los criterios, es factible sentarse a conversar, Claro que sí. plantear soluciones y llegar a lo mejor acuerdos mínimos en beneficio de la ciudadanía, en beneficio del desarrollo del Ecuador. En algunos puntos incluso, a pesar que puede sonar una discrepancia entre ustedes, puede haber una coincidencia importante y eso es trascendental para la democracia ecuatoriana. José Hidalgo de Cordes, muchas gracias. Carlos de la Torre, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ambos también son de la PUCE, son partida de nacimiento de la PUCE, muchas gracias. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal y yo los espero el día de mañana en Pensamiento Crítico. Como siempre, las conclusiones son de ustedes.